Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República. Estamos en 2023. 2022 y se inaugura el AIFA, sigue la construcción de esta gran refinería Dos Bocas, tuvimos la visita del presidente Biden, del primer ministro Justin Trudeau, en un recuento de lo que podría ser el 2022 iniciando el 2023, Jesús. El presidente sigue con una gran aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se vienen elecciones en varios estados. Empieza una turbulencia que desde que inició, pues las críticas han sido duras, pero tenemos a un presidente que todos los días sale en una mañanera a decir lo que piensa y en lo que está de acuerdo y en lo que no está de acuerdo. Bueno, estamos ante uno de los gobiernos de la historia reciente de México bajo el mayor escrutinio. No quiere decir que, no solo de más críticas, sino también más escrutinio del día a día, de todas las decisiones que se toman, de todas las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, y digo escrutinio porque no solo hay denuncias periodísticas o haya conversación o críticas que se hacen en los medios, hay respuesta del presidente, del gobierno, y entonces eso hace que se vuelva mucho más transparente la acción del gobierno, ¿no? Entonces, está bien evaluada la gestión, el desempeño y la aceptación del trabajo del presidente. Esto se refleja en todas las encuestas, incluso las más, las que menos, digamos, pueden pensarse que lo favorecen, pero bueno, todos tienen signos positivos. Y bueno, creo que el hecho de que esté entre el 70, el 65% de aceptación, pues es muy alto. Y esto se debe a que la acción del gobierno es transparente, de que hay sectores muy amplios de la población que piensan, creen, están seguros de que por primera vez un gobierno los volteó a ver y están recibiendo los beneficios. Esto, pues podemos verlo desde varios ángulos, ¿no? Uno es la reorientación del gasto público, del gasto del gobierno, dirigido hacia la gente, ¿no? De manera directa. Y esto habla de pues, todos los programas sociales que benefician de manera directa a las personas, ¿no? Son 11 millones de adultos mayores que reciben su pensión, que justo entrando en enero para este año 2023 aumentó 25%, o los 11 millones de estudiantes que reciben una beca. Recordemos que a nivel de bachillerato, de preparatoria, pues es universal. Entonces, creo que eso, el hecho de que haya 25, 30 millones de familias que tienen algún beneficio del gobierno, pues tiene también su reflejo directo en cuanto a la aceptación, pero también de pues, las obras, de las cosas que se están haciendo, ¿no? Hablamos de un aeropuerto internacional, el Felipe Ángeles, que ha sido muy cuestionado, primero porque su nacimiento parte de la negación de un proyecto que era el aeropuerto de Texcoco, que como se vio era un gran negocio para unos cuantos grupos, que el costo del mantenimiento de ese aeropuerto sobre una zona lacustre, sobre un lago, iba a ser altísimo, y que bueno, ahora tenemos un aeropuerto que cumple las características de un aeropuerto moderno, uno de los más modernos de la América Latina, y que bueno, pues está en proceso digamos, de un uso más intensivo, ¿no? Ya cumplió hace unos días el 1.000.000 de pasajeros atendidos, y bueno, pues esto va paulatinamente a subir en cuanto a las líneas aéreas, tanto nacionales como internacionales, pues vayan orientando sus vuelos hacia allá. Yo creo que todos los que van al aeropuerto o han usado el aeropuerto, pues hablan bien del aeropuerto. Hasta el presidente Biden, donde el servicio secreto dio una vuelta, le dio la vuelta al aeropuerto por cuestiones de protocolo, y entonces él vio la dimensión del aeropuerto del AIFA, del Felipe Ángeles,
y le sorprendió y le pareció, digo, gratamente sorprendido, ¿no? Que era una instalación moderna, que era muy grande y que, bueno, pues con toda la base militar y todas las cosas que tiene, aparte de los museos, pues habla de una instalación muy grande, ¿no? Es el helipuerto más grande de América Latina, es el aeropuerto privado para jets también más grande de América Latina, entonces también la zona de carga, toda la zona, el desarrollo industrial que va a haber alrededor del aeropuerto, el propio Tesla va a invertir, la empresa Tesla va a invertir ahí en una armadora para hacer exportaciones directamente a través de la vía aérea. Entonces, tiene un potencial muy grande y poco a poco vamos a ver cómo ese aeropuerto se va a convertir en referencia, ¿no? Y la otra gran obra que se entregó en el 2022, que es Dos Bocas, porque esa ya está, digamos, está en proceso de producir. Ya, digamos, la construcción propiamente dicha ya se hizo. Está en la conexión de tuberías, porque es un complejo, son 17 procesos ahí establecidos, entonces hay que interconectarlos y que pues está hacer llegar agua del río, el gas de cactus, en fin, todas esas obras que faltan por terminarse, pero ya, digamos, la integración de la refinería está, de tal manera que en los próximos meses ya va a empezar a producir gasolina, diésel y otros petrolíferos, ¿no? Entonces, una gran obra que nos va a permitir pues avanzar en el propósito, uno de los objetivos estratégicos de este gobierno, que es la soberanía energética. Las diferentes crisis que hemos vivido, la guerra en Ucrania, la pandemia sanitaria por el COVID-19 y hasta el invierno crudo de hace un año en Estados Unidos y de este mismo año, han llevado a ver la necesidad de tener una interconexión nacional y tener capacidad de generar nuestra propia energía, porque la dependencia del exterior, aunque en otro momento era el discurso dominante, la globalización y la dependencia externa, ahora vemos que el país tiene que tener también sin romper la interdependencia y los vínculos con el mercado global, sí tener la capacidad de poder producir su propia energía para no ser presa de conflictos geopolíticos, como hoy Europa está atrapada en eso, con la guerra de Ucrania, o en el caso de los alimentos, el tema de que tenemos que producir lo que necesitamos a nivel de alimentos, porque si no los vaivenes del mercado también pueden afectar pues, la situación del bienestar o la capacidad de compra de las familias. Lo vemos hoy con la inflación, ¿no?, mundial, que está llevando arriba el coste de las mercancías, particularmente los alimentos y la energía, ¿no? Entonces, también es un saldo favorable de la política del gobierno en el 2022, por un lado el manejo macroeconómico responsable y toda esta política de reducción de los impuestos al IEPS de las gasolinas, que permitió contener el impacto de la inflación energética a nivel de los precios del consumidor, ¿no? Entonces, de hecho, México es pionero en eso, en este manejo de la crisis para el control de la inflación de esa forma. Tan es así que Estados Unidos siguió con esa política. Hoy España, otros países están siguiendo esa política de control de los precios de la gasolina como una forma de controlar la inflación, ¿no? Entonces, estamos viendo que, por un lado, la política económica en sí ha sido muy exitosa. Se rompió el récord se recuperaron los empleos desde antes de la pandemia. Se rompió el récord de empleos registrados en el IMSS, más de 21.500.000 empleos que se registraron el año pasado, un récord de inversión extranjera directa, cuando se cuestionaba que el capital no iba a llegar, pues se rompieron récords de más de 30.000 millones de dólares invertidos por fondos de inversión y por empresas. Y por el otro lado, pues tenemos el superpeso, como se le denomina a nivel de la opinión pública, que es esta fuerza que ha adquirido el peso, producto del manejo responsable de las finanzas públicas, según las propias calificadoras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están señalando que el peso está fuerte, no solo por la coyuntura internacional, sino por la política macroeconómica del gobierno, es decir, mantener una disciplina fiscal, de mantener, no gastar más de lo que se obtiene, y por el otro lado estimular la capacidad de consumo de la población, que activa y reactiva la economía. Entonces, esos factores han servido para fortalecer el peso a nivel internacional, ¿no? Entonces, también repercute en una economía fuerte. Y bueno, yo cerraría en el tema de que
pues estamos en el último tercio del gobierno y de lo que ahora estamos enfocados es en la entrega de resultados, ¿no? De las obras pendientes. Por ejemplo, en materia de seguridad, cerramos el 2022 con los índices de todos los delitos federales, con excepción de uno, a la baja. Homicidios dolosos, pues tiene un 23% a la baja. Los feminicidios, el robo a vehículos, por supuesto, es de los índices más bajos de las estadísticas. Y en fin, todos los delitos de orden federal están a la baja, menos extorsión, porque precisamente los esfuerzos, la estrategia de seguridad está dando resultados en materia de reducir la capacidad de exportación, digamos, de los grupos criminales de drogas a Estados Unidos, y entonces están buscando otras formas de financiamiento, porque aumentó la cantidad de fentanilo decomisado, de cocaína, de heroína, de goma de opio, pero sobre todo de metanfetaminas, ¿no? Que es el nuevo producto, digamos, en boga en el mercado de drogas y que además pues, cambió también la forma de producir, ¿no? Ahora son laboratorios pequeños, móviles o en lugares alejados o en zonas urbanas que son clandestinos, ¿no? Entonces, también se rompió récord en términos de la incautación y destrucción de laboratorios. Pero bueno, todos estos resultados, aunado al enfocarse al atender las causas de la violencia, pues han ayudado a mejorar el clima social y la situación, ¿no? Creo que en materia de seguridad, pues, además de los índices, creo que se ha logrado, a partir del establecimiento de la Guardia Nacional, aunque ha sido criticado que si es militarización o no, pues hoy contamos con una fuerza federal arraigada en el territorio que está permitiendo pues, auxiliar a las autoridades estatales y locales a combatir el crimen organizado y también otras conductas del crimen transnacional como la trata de personas, en fin, y otros delitos, ¿no? Jesús, hablas del tema de la seguridad y efectivamente hablas también del tejido social, de la reconstrucción del tejido social por medio de estos programas, porque muchas personas, ¿tú qué piensas? Dicen que la pobreza genera violencia, genera delincuencia y que hay que abatir la pobreza para poder abatir muchas de estas causas que generan que unas personas o los jóvenes se vayan por ese camino. En materia de seguridad, ¿consideras que ya podemos dar un saldo, pues no rojo, sino blanco? Bueno, venimos de una situación muy complicada, ¿no? A nivel nacional. Hoy la violencia desbordada está en algunas regiones, en algunos estados, y están las estadísticas que lo demuestran, la recurrencia, la cantidad de homicidios y, en fin, la frecuencia de los delitos. Sin embargo, en la mayor parte de los estados, yo dijera, la violencia se concentra en 6 estados, en 4 estados, de manera más exacerbada, ¿no? Y donde el número de homicidios, que es el indicador, digamos, en uso, es más alto, ¿no? Pero se han hecho operativos especiales y sí ha ido cambiando la circunstancia en varias regiones, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido muy favorable este asunto del cambio de estrategia, a partir de esta estrategia de abrazos no balazos que tanto ha sido criticada, pues está rindiendo frutos. Cuando se dice abrazos no balazos no quiere decir favorecer la impunidad y que no se va a hacer nada frente al crimen. Hay que castigar a los delincuentes, hay que castigar a las conductas que atentan contra la vida, el patrimonio y la seguridad de las personas. Pero eso es una cosa que se tiene que hacer con inteligencia, con estrategia, provocando el menor daño posible a la sociedad, la afectación la menor posible a la economía, en fin. Y eso habla de que se están privilegiando estrategias de inteligencia. Por ejemplo, ahí tan solo el ejemplo de la circunstancia que llevó al Culiacanazo, ¿no? Donde se hace un operativo, se captura a Ovidio, bueno, a un delincuente relevante, pero la circunstancia que rodea esa detención por diversas razones se agrava y se abre la puerta de una posibilidad de un enfrentamiento.
Ok. Y ese enfrentamiento iba a tener consecuencias sociales muy graves. Económicas también. No, económicas, sociales, pero también en vidas humanas. Ajá. Y entonces toma la decisión de liberarlo para evitar ese daño a la sociedad. Y bueno, la diferencia con el operativo que se hizo recientemente, donde se le recapturó y que no tuvo, digamos, resultados que afectaran a la población civil, más allá de que sí hubo 16 bloqueos, y digamos, sí se paralizó en cierta manera la ciudad de Culiacán y algunas regiones de Sinaloa, pero no hubo esa violencia y ese enfrentamiento que se esperaba, ¿no? Entonces, creo que sí se está mostrando que a pesar de que el camino a veces de la inteligencia, de no el uso de la fuerza directa, cuando se puede evitar, pues puede ser un poco más largo, a final de cuentas puede tener mejores resultados que exacerbar los ánimos, declarar la guerra e ir a por todas contra los criminales. Porque ahora, bueno, pues tenemos que muchas veces se usa la población civil como escudo, ¿no? En estas estrategias. Y la autoridad tiene que cuidar, no caer en ese juego y pues, preservar la vida y los derechos humanos de la población, que es fundamental. ¿No piensas que han declinado su responsabilidad los gobiernos locales en el tema de seguridad? Bueno, no creo que en todos los casos. Hay, digamos, circunstancias extrañas. Digo extrañas porque, aunque las declaraciones de los gobernantes locales sean unas en contra del crimen, de los delitos y de combate a la delincuencia y a la inseguridad, por el otro lado hay las circunstancias institucionales que lo impiden. Pongamos el ejemplo del fiscal de Guanajuato, que ya lleva más de una década ahí de fiscal y la circunstancia de la inseguridad va empeorando, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que había que reflexionar sobre este carácter de autonomía casi absoluta de las fiscalías respecto a los gobiernos, porque Caso Morelos también. por querer hacer un bien que es que no haya un control político y uso político de la justicia, ¿no? Por eso se separa el Poder Judicial, pero de repente esta autarquía donde ya el fiscal no le rinde cuentas a la sociedad, no le rinde cuentas al Congreso, no le rinde cuentas al Ejecutivo, a nadie, y toma decisiones y tiene a su mando policía, ministerios públicos, eso tampoco creo que, ahora estamos viendo que hace crisis ese modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema de justicia tiene muchos huecos, tiene que reformarse, tiene muchos vicios. Vemos hoy jueces que, a pesar de que hay, digamos, se hacen operativos muy exitosos, se detiene a delincuentes relevantes, pero ¿qué pasa? Que los jueces los liberan. Entonces estamos enfrentando una situación donde la vulnerabilidad de los jueces está, o la complicidad o la corrupción está llevando a que poner en duda la estrategia de seguridad, no como tal, sino los resultados, porque entran por una puerta y los jueces los quieren sacar por la otra. Y entonces también ya hay digamos, se ha diseñado un mecanismo institucional para evitar que eso ocurra. De tal manera que se están fortaleciendo los casos, se están ampliando, digamos, las indagatorias, buscando las carpetas de investigación, y cuando se detiene a alguien se integra todas esas carpetas para evitar que los exoneren de unos delitos o por un error en las detenciones, que realmente creo que hace falta una gran reforma en el Poder Judicial, porque para acabar con la impunidad, pues necesitamos tener ahora sí que blindado el sistema de justicia, ¿no? Tú has manifestado en tu Twitter sobre el tema de la violencia contra los periodistas. Se han llevado investigaciones, has estado muy pendiente. ¿Nos puedes hablar de esto? Digamos, entender la circunstancia en la que un periodista que informa, sobre todo desde los estados, porque la Ciudad de México pues, es otra cosa, pero en los estados y sobre todo en los pueblos, pues es muy difícil hacer la labor periodística sin que tenga consecuencias, porque pues ahí todos se conocen, todo se sabe y no hay anonimato, ¿no? Entonces, pues es mucho más visible la labor del periodista y más vulnerable. Entonces, nosotros hemos no solo condenado la violencia a los periodistas o contra los periodistas, hemos dialogado con organismos de derechos humanos, con grupos de representantes de periodistas, con las víctimas de la represión, con
el encargado, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la violencia contra periodistas de las Naciones Unidas, y somos los primeros en reconocer que es fundamental revertir esta circunstancia y que requiere pues, de una participación del Estado, ¿no? Del gobierno, pero también con la sociedad, ¿no? Y se ha identificado que el 60% de las agresiones, ataques a los periodistas provienen de autoridades locales, a nivel municipal y estatal. No es el gobierno federal, digamos, no, en este gobierno no se tienen documentados ataques del Poder Ejecutivo Federal, de la Presidencia o de alguna dependencia del gobierno federal contra los periodistas. Eso también es importante recalcarlo. Sino que es a nivel local y sobre todo el crimen organizado que ha hecho de las suyas en varias regiones y que entonces o asesina, amenaza o agrede a periodistas, ¿no? O los levanta y luego los libera para amenazarlos. Entonces, nosotros hemos tomado como gobierno una decisión estratégica que es constituir un equipo especial para darle seguimiento a todos los temas de agresiones, asesinatos contra periodistas. Y bueno, en el caso del año pasado, pues se presentaron entre 15 y 16 casos de asesinatos de periodistas y en 13, pues se han, digamos, avanzado investigaciones. Y en 11 hay detenidos, no, en los 13 hay detenidos, hay identificados los autores materiales y en muchos casos los autores intelectuales. Entonces hay 32 procesados por esos 13 delitos o esos 13 crímenes. Eso es algo que no había ocurrido en nuestro país. Entonces, sí hay un interés del gobierno federal por contener la violencia, por revertirla, y bueno, pues evidentemente la impunidad es un incentivo. Mientras hay impunidad, pues es un incentivo para cometer estos delitos, y creo que, bueno, pues nosotros queremos que eso desaparezca la violencia contra los periodistas. Los periodistas realizan una labor muy importante para nuestras sociedades, son una labor esencial para la democracia. Sin periodismo no podría haber democracia, y entonces tenemos que salvaguardar, proteger, impulsar a la labor periodística, la crítica periodística, los reportajes, la documentación de la vida nacional, porque también pues eso es un contrapeso, ¿no? Importantísimo, y permite a la sociedad tener un punto de vista sobre los problemas y las posibles soluciones. Por eso es tan intenso el debate en la mañanera respecto al enfoque editorial de muchos medios, porque a veces se abandona el periodismo para hacer un tipo de editorialización que terminan defendiendo intereses políticos económicos, no hablando desde las realidades y hablando de la complejidad de los problemas y de pues, las visiones, propuestas, etcétera, sino la defensa a ultranza de intereses, ¿no? Entonces, por eso a veces se confunde cuando se hace esta réplica, esta crítica del presidente a portadas de primeras planas o comentarios o notas de televisión y radio, pues se refiere a eso, que hay una editorialización que hace de lado el periodismo profesional y el equilibrio y se sesga hacia un lado, ¿no? Entonces, pues eso, pero nosotros somos, hoy no puede haber política sin comunicación, y no solo es a través de los medios de comunicación, ahora también de las redes sociales. Y bueno, pues como ven, este gobierno es un gobierno que tiene una política muy intensa y muy clara de la comunicación como eje de la gobernabilidad y de la gobernanza, y que toma en serio a los ciudadanos. Esa es la diferencia, no se trata de tomar la palestra, la tribuna todos los días en la mañanera para responder a la oposición o a hacer el derecho de réplica a los medios. Es sobre todo un ejercicio de rendición de cuentas. Cómo se piensa, cómo se ven los problemas, por qué se proponen las soluciones que se proponen y dar cuenta del estado en el que van estas respuestas, estas obras, estos programas. Jesús, y hablando de esto, ya se procesó, bueno, está en esta investigación quienes pues atentaron contra la vida de Ciro Gómez Leiva. Ha estado muy pendiente el gobierno de la República y también el gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué piensas de este caso? Bueno, que se tiene que esclarecer a fondo las motivaciones, ¿no? Afortunadamente se ha dado con la célula que perpetró el intento de homicidio, el ataque, y que pues ahora tenemos que dilucidar, la autoridad tendrá que investigar a fondo las motivaciones, porque tan importante es esta captura como indagar por qué ocurrió, ¿no? Entonces, Claro. creo que habla de esta voluntad de este gobierno, aunque le corresponde en este caso a la autoridad capitalina, pues sí se está trabajando en coordinación para lograr estas capturas, esta persecución, esta necesidad de esclarecer un ataque que indignó a todos y que pues provocó y cimbró también a la opinión pública, ¿no? Jesús, vemos a un presidente que desde la mañana está muy informado. O sea, desde la mañana empieza a decir, yo leí esto, quiero dar mi opinión sobre esto. Esto no empieza a las 7 de la mañana, empieza a las 5 de la mañana para que tenga el presidente toda la información de todo lo que se da como opinión y también como notas informativas. Sí, bueno, también hay la reunión de seguridad, ¿no? El gabinete de seguridad, ahí también se tratan los temas de coyuntura, no solo los temas de seguridad, y ahí pues se profundiza en algunos temas donde hace falta información, donde se necesita pues precisar de qué se trata, ¿no? Entonces, no solo el manejo de la agenda informativa de los medios, que ya vienen las noticias y las notas y todo eso, sino también, digamos, de los hechos en sí. Entonces ahí es donde se confluye lo que pasó con la imagen que están dando los medios, y de ahí pues se traduce en cuál es la postura que debe fijar el gobierno y cómo, digamos, en ese sentido, por eso muchas veces se utiliza como referente las propias portadas o las notas. ¿Crees que se ha avanzado en democratizar la información? Pues en la medida en que hay una deliberación pública, abierta, con cientos de miles de audiencia y que la miran en todo el país, pues yo creo que eso, y que además ahora ya no, por ejemplo, estas conferencias de prensa ya no son del ámbito exclusivo de la fuente, ¿no? Ya cualquier periodista, cualquier medio, en cualquier lugar puede seguirlas. Eso también marca una diferencia, ¿no? Entonces, de transparencia, de apertura y por supuesto, pues, de esta capacidad de comunicar y que cambia a favor de la construcción de una ciudadanía, porque sin información no hay democracia. Los ciudadanos no pueden ir a ciegas a elegir un gobierno o a criticar algo solo porque lo dicen los medios o las redes. Tienen que tener cierta certeza de los hechos. Y eso, por eso, alegar al periodismo profesional, un periodismo de hechos, un periodismo que analiza lo que está pasando y le da la oportunidad a los ciudadanos de sacar las conclusiones, no de darles las conclusiones previas y luego informarles, como ocurre en muchos medios, ¿no? Que editorializan antes de informar, como para orientar la opinión pública. Creo que es muy importante esta parte donde la mañanera ha ayudado a construir una idea del país, de los problemas, del origen de los problemas que estamos viviendo y de por qué se toman decisiones. Todo es criticable porque pues toda decisión pública y política pues es discutible. Eso está bien, parte de la democracia. Pero el hecho de que se haga públicamente, de que se aporten elementos, de que se dé una visión, de que se dé el contexto de las noticias, como dice el presidente, toda noticia tiene un contexto, pues fortalece la politización, fortalece la visión de los ciudadanos sobre los temas electorales y sobre la vida pública. Entonces, todo eso fortalece la democracia. Tenemos una sociedad más politizada que hace 4 años, porque cuenta con más elementos. Entonces, eso fortalece, por supuesto, la democracia, y la gente va aprendiendo también a leer a los medios de comunicación de manera inteligente, es decir, lo sigue viendo, pero ya toma distancia respecto a ciertos asuntos, busca otros puntos de vista, busca otras referencias para contrastar, ¿no? Y eso pues es parte del proceso de democratización del país. ¿Cómo ha sido para ti estos 4 años en lo personal? Como profesional y como en lo personal. Bueno, estar de este lado es muy diferente a ser solo periodista,
pues aprender mucho, ¿no? Aprender de la obligación de tener una visión más completa, ¿no? De las cosas, de tener información de primera mano, de contrastar, digamos, a veces la visión de las propias dependencias con otros datos que puedan fortalecer o equilibrar o a veces contradecir, ¿no? La visión que se tiene desde dentro, pues para blindar cualquier situación, ¿no? Entonces, obviamente es interesante como periodista, o pues es interesante porque es una labor de conocimiento, de búsqueda de datos, de búsqueda de fuentes, de otras informaciones para... Las críticas también son y también de las fuertes, críticas. son fuertes, algunas son hasta en lo personal. No, pero mira, esta tarea es una tarea de servicio público. Sí, uno lo hace de la mejor manera posible o eso espera, pero las críticas no es algo que afecten porque pues es una tarea pública, no es personal, no Claro. están atacando a la persona, sino al cargo, a la función, el trabajo que estamos haciendo. Entonces, las ofensas personales, los ataques, las bajezas, los inventos de supuestos actos de corrupción que no existen, que además no se han podido probar. Yo nunca he manejado dinero en lo personal, entonces, digo, ni a un público, ¿no? Entonces, todos esos ataques pues, caen por su propio peso. Entonces, las campañas de odio, de pánico moral, pues solo funcionan en la medida en que uno reproduce o cae en el garlito o en la trampa. La verdad es que solitas se mueren porque no encuentran eco y además, pues, por más que las repitan, no tienen base. Yo en eso no me preocupa. Al contrario, yo le agradezco al presidente de la República que me ha considerado para esta tarea. Es una tarea muy ardua, una tarea que nunca acaba, que es 24 por 24, los 365 días. Y pues bueno, en esa parte puede ser desgastante, ¿no? Porque no me puedo desenchufar, no me puedo desconectar. Y por otro lado, bueno, pues tomar distancia, ¿no? Creo que dos cosas han sido muy relevantes en este proceso. Uno, el aprendizaje de la complejidad de los problemas, la problematización, pues ya no solamente para entender, sino la problematización que hay que llevar a cabo para encontrar las mejores soluciones, o para ayudar de las soluciones que se ofrecen o proponen, pues verificar, checar que sí sean las adecuadas, ¿no? Porque a veces cuelan intereses en propuestas y uno no se da cuenta hasta que revisas el conjunto de los factores, ¿no? Entonces, eso me toca un poco, aunque solo veo la parte de comunicación. Como buen periodista tengo que entender de qué se está hablando, si no, pues solo voy a hablar de los reflejos, los destellos y de las opiniones. Entonces, el cargo, el que tú representas antes era más político que meramente ser un funcionario. Sí, y sigue teniendo ese componente político del vínculo y la relación con los medios. Pero, digamos, esa es una parte de mi trabajo. Estoy enfocado más bien en la comunicación, ¿no? Incluso del gobierno, porque también es parte de las campañas y el tema del... O más bien me equivoqué, más de grilla que de, sí. de llevar una política pública de comunicación. Y eso sí hablaban por teléfono a las redacciones para quitar periodistas, para cambiar editoriales, para modificar las primeras ¿Has tenido planas. esa tentación? ¿Tentación? De que alguien no te gusta y dices, no, se pasó. Bueno, sí, uno pues es de carne y hueso y tiene su corazoncito y a veces sí da coraje, ¿no? Pero no, nunca, la verdad es que en eso sí soy como el presidente, o sea, sí tenemos principios. Nunca vamos a hablar a ningún medio, a reconvenir a nadie, ni a cambiar a nadie. A mí hay medios que me han dicho, dinos si lo quitamos y le movemos. No, porque no es correcto éticamente, porque tenemos que construir relaciones de respeto entre los medios y el gobierno, pero también el respeto implica la ética de ambos lados. Entonces, si uno no cumple la ética, bueno, pues hay que lo juzguen sus lectores y a nosotros que nos juzguen los ciudadanos. Pero esto es algo que está a debate.
Pero lo que estamos en contra es cualquier acto de autoritarismo o el uso del poder para construir una verdad oficial reproducida por los medios. Aquí la verdad es que nunca ha habido tanta libertad y pues, lo vemos todos los días. Y bueno, pues también los ciudadanos de eso van aprendiendo, de esta a veces dualidad, ¿no? De la realidad del país y la realidad mediática, que no van por el mismo lado. Entonces los ciudadanos cuando ven esa decisión y que luego las mañaneras ayuda a ver con distancia las dos cosas, dice, eso educa, porque la toma de distancia de los ciudadanos, ¿por qué están criticando al presidente? Y el presidente está defendiendo y está diciendo esto. Pero estos dicen, entonces, todo eso va construyendo pues, a una perspectiva crítica de los ciudadanos, que es lo mejor para una democracia. No creer a priori a nadie. Sí puede que no se usaba que un presidente constantemente dijera, pues esto no es así. O sea... Todos los días. Todos los días. Todos los días. Lo que no le cuadra, lo dice, ¿no? Pero también vivimos una realidad muy distinta, ¿no? Una realidad muy donde la comunicación inmediata genera comportamientos políticos, genera consecuencias económicas y culturales, ¿no? Y comportamientos ciudadanos. Entonces, evidentemente también esa velocidad de la que corre la información, pues nos obliga como gobierno a tener esa capacidad, ¿no? Entonces, las redes, la mañanera, pues ayudan a interactuar con los ciudadanos y precisamente meternos en el filo del acontecimiento, ¿no? Bueno, pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador gana con este nivel de votación que tuvo. Luego se mantiene en un 61% de aceptación contra un 23% de Enrique Peña Nieto cuando estaba ya en su último año de gobierno. Ahí está, me imagino que ahí esa aprobación te dice de lo que se ha hecho bien. Sí, claro. O sea, ahí está la medición, es científica la medición. Jueces